Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Esto es Universo Deportivo. Como siempre, lo invitamos a compartir media hora todo deporte, análisis, información, el invitado del día, la mesa de café, la opinión sobre el Mundial de Clubes que ha dejado a los equipos argentinos relegados muy rápido. Me parece que se generó una expectativa muy grande con River y Boca con respecto a la competencia internacional que afrontaban, sin medir la actualidad dentro de lo que es el fútbol argentino. River tuvo una actuación deslucida a lo largo de lo que fue todo el campeonato, merodeó, es cierto, en los primeros lugares, pero siempre detrás de Independiente, de Rosario Central, peleando con San Lorenzo entre el tercer y cuarto lugar, y fue eliminado claramente por Platense. Platense lo superó con toda claridad, demostró estar mucho mejor en ese partido donde lo derrotó en el Monumental por penales, pero debió haberlo hecho a lo largo de los 90 minutos. Y a Boca le pasó algo parecido. Boca tuvo una actuación también con altibajos, su gente le reprochó el empate frente a Lanús de local, le costó mucho ese partido y cayó frente a Independiente. Con esto estamos diciendo que ya en la Liga Argentina River y Boca no marcaban diferencias, con lo cual iba a ser muy difícil que pudieran tener actuaciones donde alcanzaran un nivel que tiene el Bayern Múnich, por ejemplo, o que tiene el Inter, más allá de la eliminación del equipo italiano después a manos de Fluminense, porque Inter salió segundo en la Liga Italiana, perdió el campeonato en la última fecha, llegó a la final de la Champions League, fue superado claramente por un PSG que parece enorme de la mano de Luis Enrique, pero lo cierto es que estos equipos europeos muestran una superioridad grande. Quizás en un partido un equipo argentino le puede ganar, en un partido, como dijo el flaco Schiavi por allí, en una cadena, en una serie de 10 partidos, 2 partidos le pueden ganar, pero a la larga tienen otra jerarquía, otra producción, y también los mejores argentinos y los mejores sudamericanos y los mejores jugadores del mundo que van a la elite que es Europa. Entonces esto se ve en el campo de juego, se ve en la diferencia, y por supuesto si al principio del torneo quisieron creer que podían estar a la altura, la realidad demostró otra cosa. La selección argentina está compuesta por los mejores jugadores del mundo, las selecciones en general son una realidad y los equipos de fútbol es otra realidad que demuestra el poderío económico de cada uno que contrata a los mejores futbolistas. Por eso me parece que era para algunos quizás un sueño, pero con poca base de realidad de poder desarrollar una copa en la que llegaran a semifinales, como en algún momento se dijo. Lo cierto es que esta es la realidad del fútbol argentino, de los clubes, por supuesto, mientras, por supuesto, otras actividades también tienen cabida aquí en Universo Deportivo, porque es un mes de julio que tiene mucha actividad de rugby. Vamos a acompañar a los Pumas, vamos a estar presentes con los partidos de los Pumas frente a Inglaterra, en una serie de test match realmente de alto nivel, y también el partido frente a Uruguay en la ciudad de Salta. Pero además, por supuesto, como siempre, Universo Deportivo tiene mucho por ofrecer aquí en el programa. Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; UCES, la excelencia, un compromiso; Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Hace poco más de un año Eduardo Pupo se iba a vivir a Europa y yo sentía esa nostalgia y esa melancolía que uno siente cuando un amigo se va lejos, pero viviendo con la mentalidad de los años 70 o de los años 80, que el amigo se iba lejos y por un tiempo no lo iba a ver, salvo alguna llamada telefónica, alguna postal. La tecnología nos permite esto, que Eduardo se ha ido, pero está acá con nosotros a través de la pantalla. Gracias, Edu, por estar con nosotros. A través de esta tecnología, cómo cambió el mundo, porque cuando la gente se iba hasta hace unos 15 o 20 años, era impensable esto. Alguna vez me dijiste que para vos Internet es el invento más grande de los últimos años de la humanidad. Y bueno, Internet nos permite de alguna manera esto. ¿Cómo estás, Edu? ¿Qué tal, Hernán? Gracias. Sí, la verdad que siento lo mismo, irse, y más a esta edad, ¿no? Una edad ya avanzada, que no es fácil, no es algo natural, común, pero bueno, cuando uno tiene los hijos que se van dispersando, como lo que dijiste, que la tecnología, el nuevo mundo, las facilidades, los viajes, aviones, países, nuevas profesiones, en fin, todo eso hace que si uno tiene hijos, bueno, quiera estar junto con ellos, y los estoy un poco captando de diferentes lugares del mundo, hijos y nietos, ¿no? Y por suerte, bueno, están un poco más cerca ahora, estamos en España,
Ya tenemos casi a los 3 acá. Faltan algunas cositas, algunos detalles, pero sí, como dije alguna vez y lo recordaste bien, Internet salvó muchas cosas en nuestra profesión. Recuerdo mucho cuando mis primeras coberturas con Internet, que yo hacía todavía una revista de tenis, de Sí, papel en ese sí, sí, instante, y sí. me facilitó mucho con los cierres, una vez que se terminaba un US Open, un Abierto de Australia, un Roland Garros, un Wimbledon, mandar en forma inmediata casi la página armada de la Sí. página de cierre, fue algo increíble, ¿no? Mandar las fotos vía internet, en fin, todo eso fue una evolución gigantesca que creo yo que fue uno de los grandes inventos. Y ahora estás quizás más cerca, y te veo muy activo, ¿no?, con el tema del tenis, digamos, más cerca de lo que es la capital, ¿no? Se está jugando Wimbledon ahora, se ha jugado Roland Garros. Uno siente, los tenistas te lo dicen, ¿no?, que estamos lejos, si bien el circuito argentino de alguna manera y sudamericano con muchos challengers le da la posibilidad de competir, pero siento que vos, y con el amor profundo que tenés por el tenis, estás cerca de todos los torneos. Por supuesto que sacando Estados Unidos, Australia, ¿no?, y el resto de Sí, Sudamérica. sí, lo que pasa es que me encuentra en un momento de mi profesión que quizás no me hace tanta falta estar cerca, Sí, claro. eh, porque ya no estoy cubriendo los torneos, si bien hice el Conde de Godó, por razones obvias, acá en Sí, Madrid, a 2 horas y media, que estuve ahí unos días, prácticamente ya como que no estoy en ese tema. Vos ya sabés, con el tema de la biografía de Guillermo Vilas, con su tema del número uno del mundo. Eso me lleva bastante tiempo, los tiempos judiciales por un lado, el tema también literario. O sea, cuando vos no largás un libro, el autor siempre está cambiándole algún párrafo constantemente, ¿no? Creo que cuando sí, se lo están llevando, vos le cambiás la última coma para, bueno, para seguir con esa corrección. Creo que eso es lo que estoy haciendo ahora, me encanta eso, toda la parte no solo de la escritura, sino de la investigación misma, de lo que fue toda la campaña de Guillermo Vilas en ese caso, ¿no? Ya sí. hice, recordás los libros de historia del tenis en Argentina, que me llevaron mucho tiempo, Sí. 22 años de investigación, pero bueno, son 3.000 páginas, ¿no? También es algo que no es normal en el mundo de la literatura. La Sí. biografía de Vilas, que se queden tranquilos los aficionados, va a ser un poco más chica, va a tener 600 páginas, así que va a ser más fácil para leer. Sí, 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 pero amerita, no es un libro largo, obviamente 600 páginas, generalmente las biografías están entre las 300 y las 400 o las 500, pero estamos hablando del padre del tenis en la Argentina, ¿no? Porque lo hemos dicho, pero para las nuevas generaciones quizás es bueno recordar que hoy los cerúndolos en definitiva vienen porque existió un Guillermo Vilas, ¿o Sí, no? sí, siempre. Si Sí, no hay pasado, no puede haber presente y mucho menos futuro. Eso sí, es algo totalmente natural también. Creo que también hay evolución. Todos evolucionamos, tanto personalmente como profesionalmente. Y creo que el tenis está en eso, ¿no? Como que cada etapa, cada época tuvo lo suyo. Por eso, cuando me preguntan muchas veces, acá me hacen algunas notas, a veces los medios españoles me sí. preguntan, por ejemplo, quién fue el mejor para mí de todos los tiempos. Y entonces yo creo que es una falta de respeto también como desunir a los grandes, ¿no?, de todos Claro, los tiempos. ¿Por qué Federer es mejor que Nadal, o Nadal mejor que Djokovic, o Djokovic mejor que Leiber, o Leiber mejor que Tilden? O sí, claro, sea, ir para atrás en el tiempo, ¿no? Creo que cada uno fue el mejor de todos los tiempos en su época. Entonces, exacto. porque no podés tampoco comparar épocas, esto me lo decía Guillermo también para el libro, que me decía si a él lo tendrían que enfrentar, por ejemplo, a Federer de 2005, con sus mejores golpes y estado físico y presencia de 1977, dice, yo perdería 6-1, 6-2, porque hay una evolución, no podés enfrentar a un tenista de 1900 contra uno de 2000, hay Claro, 100 años de evolución. sí, sí, Entonces sí. creo que eso es lo que pasa siempre, y también en nuestro rubro como periodistas evolucionamos. Yo creo que sé muchísimo más de lo que sabía antes de irme de la Argentina, por ejemplo, y fue hace un año. O sea, creo que ahora evolucioné mucho
también de la forma en que escribo, y eso se ve mucho, ¿sabes cuándo? Cuando vos tenés un libro que es largo en cuanto al tiempo que tardás entre que empezás y lo editás. Dijiste algo que comparto, ¿no? Y esto que las épocas van cambiando de alguna manera y que el mejor tenista de los años 70, el Jimmy Connors, no es comparable con el Sampras posterior porque cambiaron los tiempos, porque cambiaron las raquetas. Vos sos un enamorado también del automovilismo. Los pilotos de hoy y de hace unos años te decían siempre que el mejor era Juan Manuel Fangio, porque la máquina era distinta y porque el piloto tenía que tener más atributos todavía. Esto lo dijo Jackie Stewart, lo dijo Ayrton Senna, lo dijo Fittipaldi, es decir, los grandes pilotos de la historia, Schumacher. Estamos hablando entonces, y que en el tenis pasa lo mismo, da la tentación de decir Djokovic el mejor de todos los tiempos por todo lo que ha ganado y demás, pero cada época, y esto también lo llevo al fútbol, viste que hoy Messi parece el mejor de todos los tiempos, que lo es en este tiempo, pero Maradona no fue en lo suyo y Pelé también lo fue en su momento, ¿no? Sí, por eso lo que te decía antes. Y en el tenis pasa exactamente igual. O sea, como decía también, creo que Guillermo en un momento me decía, el tenis sigue siendo tenis, o sea, es igual que los motores de los autos. O sea, el motor del auto, del primer auto, es un motor. Claro. El motor de una Ferrari de hoy también es un motor. Sí. Es lo mismo. O sea, lo que evoluciona es la técnica, la mecánica, los materiales. En el tenis pasó eso. Claro, en el tenis pasó eso. Y a su vez también cambió ¿cómo te podría decir? El físico de los jugadores, la mentalidad, las facilidades en la alimentación, en la parte psicológica. Claro. Todas cosas que quizás antes una preparación física, me lo contaba Enrique Morea en su momento, para él la preparación física era dar una vuelta por Geva o alrededor del planetario. O sea, esa era la preparación física del tenista. Claro. Y después ir a jugar. Claro. Hoy tenés todo, ¿no? Tenés, bueno, hay muchas, vos ya sabés. Hoy son boxeadores, todas las cosas tienen una fuerza tremenda los tenistas. Edu, me piden una pausa técnica y seguimos la charla vamos. Aquí en Universo Deportivo. Un puñado de murmullos, historias de pugilistas y soñadores. Un libro que bucea por la vida de tantos boxeadores que persiguen sus sueños detrás de un puñado de murmullos. Pedidos a universodeportivo@hotmail.com. Seguimos la charla con Eduardo Pupo. Habíamos hablado o estábamos hablando de lo que es la preparación física. Los tenistas de hoy tienen una potencia, una fuerza. Los de antes también, pero hoy se juega una velocidad, Eduardo, un ritmo. Yo voy a ver los Challengers aquí y son jugadores increíbles, ¿no? No quiero ni imaginarme lo que es un Sinner o un Alcaraz, que los tenés a mano para verlos ahora. Sí, la velocidad, por supuesto, va mucho de la mano de la evolución física que comentamos antes, de los materiales, de las raquetas, de las pelotas mismas. Las pelotas es un tema que también habría que tocar alguna vez, ¿no? Porque hoy hay muchos problemas con las pelotas, los jugadores se quejan que cambian de continente y tienen otras pelotas, que eso influye mucho en el brazo, bueno, en las condiciones físicas también, en cómo se comportan ellos técnicamente con un tipo de pelota y otra, y esto pasó en todos los tiempos. Vila se quejaba de las pelotas sin presión en su momento, que se usaban mucho en Suecia, por ejemplo, que tenían como un pique seco, y sin embargo tenían que jugar con lo que había. Claro. En su momento propuso a la ATP que se hiciera, bueno, que todas las fábricas se pusieran de acuerdo en materiales similares y cada uno después le pusiera su impronta, pero que tuviera materiales similares en cuanto al bote, que hubiera por lo menos un reglamento, que eso se hizo después en la Copa Davis, un reglamento del ángulo de pique, ¿no? Sí, el ángulo de a ver si hace más patito, digamos, para que se entienda o no. Claro. Eso lo comprobamos ya en 2008, que yo fui jefe de prensa a la final de la Copa Davis en Mar del Plata, cuando vino la gente de la ITF para medir, no me acuerdo el nombre técnico, pero bueno, es el ángulo, lo hacían con una máquina lanza pelotas,
Sí. Lanzaba una pelota al pique que entraba como en un cuadrado que tenía unos, no sé, electrodos o no sé qué, y medía el ángulo con una computadora. Y ahí, bueno, se veía si el pique era una cancha muy rápida o una cancha muy lenta, ¿no? Claro. Porque era para los dos lados. Sí, sí, sí. Eso, bueno, comenzó en realidad, que creo que ahí tuve algo que ver porque presenté una queja a la Federación Internacional en Belarus, cuando perdimos con Belarus allá. Sí. No me acuerdo si fue 5-0, creo que sí. Era imposible devolver una pelota. O sea, y el ángulo era muy, muy bajo. Claro. Entonces, bueno, presenté esa queja a través de la Asociación de Tenis y creo que ahí se empezó a medir el tema del ángulo. En fin, son todas cosas que hacen a lo que es el Sí, folclore un poco de lo que es el tenis, ¿no? Como en sí. todos los deportes. Me Seguro. imagino que Bueno, en el fútbol también habrá pelotas más rápidas, más duras, más blandas. eh, Cada uno busca su conveniencia. sí, y la Copa Davis era quizás en esto del folclore la raíz principal, porque era donde los países que tenían la localía, ahora cambió el formato y demás, pero cuando se jugaba con el viejo sistema o el viejo formato, la localía pesaba tanto que ponían, que hasta no había, ¿te acordás, Eduardo, un reglamento? Te ponían canchas rapidísimas o lentísimas, Bueno, sí, con ruido, sin ruido, con la altura, sin el, ¿no? Uno sí, aprovechaba el éxito. ahí comenzó el tema este. Creo que lo de Belarus fue tan tremendo. Ya había habido un antecedente en Paraguay, ¿no? Sí, Paraguay-Checoslovaquia, en Asunción, que, bueno, habían puesto un parquet que sí, brillaba. Hay fotos incluso ahora, sí, creo que también hay alguna grabación o filmación que brillaba. Y bueno, y no pudieron, ganó Paraguay claro. a la Checoslovaquia de Iván Lendl Con Pecci, y ¿verdad? sí, sí, con Víctor Pecci, sí. Y se quejaron, pero bueno, era libre. O Claro. sea, podían poner cualquier superficie. También pasó en la final de Cincinnati en 1981, con Argentina, Estados Unidos, que ahí el que se quejó fue Carlos Junquet, que era, bueno, el capitán argentino. Había una sola cancha de goma, ¿no? Que la Sí, habían montado en otro lugar porque durante la semana se jugaba un campeonato, creo que de hockey sobre hielo en el estadio, y la cancha la tenía montado en otro lugar. Entonces, lo que hizo Junquet fue firmar abajo de la cancha, cuando la levantaron, muchos lugares para que sea la misma, ¿no? claro, Y claro. después, bueno, la montaron, pero cometieron un solo error, que la cancha 1, digamos, estaba montada sobre parquet y la cancha 2 estaba montada sobre cemento, o viceversa. Entonces el pique era totalmente distinto. Por eso, bueno, fue una final muy, muy complicada para los argentinos, ¿no? Edu, ¿y cómo viste todo esto que estamos hablando que tiene que ver con el cambio de formato y de sistema de juego de la Copa Davis? Lo hemos hablado, creo, en alguna oportunidad, pero bueno, en España ya son más local, ¿no? Por estas definiciones y demás, y porque además está Piqué involucrado. ¿Qué pensás de ello? No, creo que fue un error. A mí me gustaba mucho más el sistema anterior. Quizás sí Sí, lo que necesitaba era un ayornamiento en cuanto a las semanas del año cuando se jugaban, que era lo que los profesionales se quejaban un poco, ¿no? Como que tenían que destinar el que llegaba a la final, obvio, 4 sí, semanas de su calendario para la Copa Davis. Pero bueno, creo que esa era una queja, no sé si infundada, porque hay que ser tenista profesional y estar sí, en el equipo, ¿no? claro. Para dar una opinión. Pero viéndolo desde afuera, creo que era un sistema mucho más democrático. O sea, tenías la sede local, que era alternativa. Te acordás, vos jugabas Sí, un sí, sí, año, si te tocaba el mismo al año siguiente o a cualquier año que rotabas. fuese o Sí, que fuera, le tocaba al otro. exacto. Entonces, también el público podía ver a los grandes campeones muchas más veces. En la Argentina hemos visto a McEnroe, Uf, por ejemplo, cuando era imposible verlo como en número uno plenitud. del mundo, Sí, y en McEnroe en plenitud, plenitud. Sí, y Agassi dos lo mismo, veces. 2 veces. Bueno, Este, McEnroe 3, ¿no? Si contás la del 88 con claro, Agassi. bueno,
Sí, pero yo te digo, el Maca era un número uno. Sí, número uno en el 80 y en el 83, sí, claro. Sí, que fueron dos victorias excepcionales de la Argentina, de Vilas y Clerc. Sí. Bueno, la gente un poco se olvidó de eso, porque ¿cuándo nos toca ahora como locales? ¿Contra quién? Quizás una eliminatoria, zonal o no, en fin. Sí, creo que el sistema era el original. Había que, digamos, que acondicionar un poco el tema de las semanas y así creo que va a tener el esplendor, puede volver a tener el esplendor de antes. Hoy la Copa Davis está un poco apagada y es como que se juega, viste, una semanita que la tenés ahí perdida, más otras eliminatorias zonales por un lado, no se entiende bien el sistema. Sí. Si vos le preguntás a cualquier, incluso jugador de Challenger por ahí, que no está, o de ITF, que no está muy involucrado todavía en el tema de la Copa Davis y no te lo puede explicar quizás con lujo de detalles cómo es el sistema. Incluso las finales, sí. ¿no? que confunden un poco, pero bueno, son cosas que la ITF seguramente estará evaluando para el futuro, para ver cómo reacomoda todo, para que la Copa Davis vuelva a tener ese glamour, ¿no? que tenía antes. Ir a la Copa Davis era algo totalmente increíble. Todas mis Copas Davis iniciales fueron obviamente en el Buenos Aires Lawn Tennis. Desde que aprendí que existía un deporte llamado tenis, al cual llegué tarde, tengo que decirlo. Lo conocí en 1974. Sí, gracias a Vilas, ¿no? Por supuesto, no cuando empezó a ganar, y después, bueno, desembocó en el Masters en Melbourne. Y bueno, en fin, tengo todos esos sentimientos que se van acumulando en mi cabeza porque es algo que empezó así, viéndolo por televisión, en la casa de mis abuelos, que lo conté en tu programa. Sí, me acuerdo perfecto. En algún momento, y le dije a mi abuelo, ¿qué es eso? Estamos jugando Vilas y Gansaba en la final del Ciudad de Buenos Aires, que ganó Vilas en 5 sets, y yo veía algo que me atraía y bueno, y mi abuelo me dijo, no sé qué es. Después averigüé, creo que era Juan Carlos Pérez Loazó el que transmitía o no sé quién, y dijo tenis, y ahí bueno, ahí es donde me di cuenta de que existía el tenis. Y bueno, ahí lo conocí a ese señor llamado Guillermo Vilas, ¿no? Y bueno, que después tuve un poco más de contacto. Vos sabés, Edu, que me acuerdo que me contaste esa historia y que te sedujo mucho el 1 contra 1, ¿no? Ese tipo de competencia, pues yo te preguntaba qué te había seducido, cuál fue el gancho, ¿no? Me dijiste el 1 contra 1, ¿no? El mano a mano donde se dirime, en una competencia leal, por supuesto, quién es el mejor. Sí, la verdad que fue exactamente eso, porque como yo no entendía qué estaba pasando, yo conocí algo de paleta, o sea, algo similar, ¿no? Y decía, bueno, esto debe ser algo parecido a la paleta, hay una pelota, se la pasan, no sabía las reglas, obvio. Conocían, bueno, game, Guillermo Vilas, vamos a una pausa. Yo decía, bueno, ¿qué será el game? Claro. O sea, ¿y por qué decían 15? ¿Por qué decían 30, 40? En fin, todas cosas que para mí era chino. Sí. Y después, bueno, mirá cómo pasaron tantas cosas en el medio, ¿no? De no entender qué era esto, y de haber descubierto a un jugador como Guillermo Vilas, después, bueno, ser su biógrafo, tener una amistad tardía, porque también llegué tarde a eso, llegué tarde al tenis y llegué tarde a la amistad con Guillermo Vilas. Pero bueno, agradezco, por supuesto, todo lo que mi profesión me dio. Hay un dicho que dice, nunca es tarde cuando la dicha es buena, y creo que también aplica en este caso. Guillermo te dijo una de las cosas más lindas que puede recibir un ser humano, ¿no? Esto de, vos fuiste un milagro en mi vida, que el joven Pupo de allá por 1974 nunca hubiera imaginado cuando estaba descubriendo el tenis. Así que, Edu, nunca es tarde cuando la dicha es buena, porque mirá todo el agua que corrió bajo el puente para que terminar de alguna manera teniendo una amistad grande, profunda, sincera y con ese grado de sentimiento de Guillermo hacia vos. Creo que valió la pena, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Estoy agradecido, la verdad que estoy agradecido. Él me ayudó mucho en mi última parte de la carrera como periodista por la confianza. Sí. Yo creo que lo ayudé también a él en las cosas que él le hacía falta como profesional para cerrar esa carrera, cosa que todavía sigo peleándola. Y espero que pronto sea una anécdota que pueda contarle, digo, a mis nietos, pero mis nietos ya saben todo lo que está Sí. pasando, porque ya son grandes, pero creo que es algo que me dio la vida, como lo dije en aquel documental también que salió en su momento, es algo que agradezco a la vida, a mi profesión y a mi familia, por supuesto, que me bancó y me sigue bancando todavía, ¿no? En esta pelea injusta por algo totalmente irrazonable que la ATP todavía no entiendo qué es lo que piensan los dirigentes, en algo que saben que es verdad, en algo que pasó, en algo que está constatado y que sin embargo todavía no quieren reconocer. El juicio está terminado, ¿no? O está No, no, en la no, parte no, no final. hay, No hay fallo no, no todavía. hay, No hay no hay, sentencia. no hay, o sea, lo que no hay es juicio. O Ah, sea, son demandas, tratar de hacer arreglos extrajudiciales ajá. con lo que es la verdad, por supuesto, y bueno, estamos en eso, o sea, por ahora estamos en esa etapa. Bueno, hay que seguir porque además esperamos esa etapa para después leer el libro, que alguna vez me dijiste, ¿no? Claro, Cuando se cierre esta historia, el libro será publicado porque está ahí, ¿no? A punto de salir por el túnel o por el vestuario y entrar a la cancha. Así que lo guardamos con mucha impaciencia, si se quiere, pero también con mucha esperanza. Gracias, Edu, fue un placer enorme volver a encontrarte. Gracias a Internet y a la tecnología podemos vernos. Antes un amigo se iba a Europa y uno por ahí le perdía el rastro, pero ahora estamos cerca. Gracias, Edu. así es. Así es, gracias, Hernán. Antes se mandaban cartas, y tardaban 25 días. Hoy Sí. es así, nos podemos ver rápidamente. Gracias otra vez. Un beso a María Luz y a la familia, Un beso grande y un beso también para vos, un abrazo grande, Edu. Gracias. Eduardo Pupo en Universo Deportivo, que sigue de esta manera. Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; UCES, la excelencia, un compromiso; Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Muy bien, así llegamos al final de Universo Deportivo. Recuerden que en la próxima edición vamos a hablar un poco con más profundidad de rugby, por supuesto sin descuidar el fútbol, que es el eje central de Universo Deportivo, pero la gira de Inglaterra, los partidos frente a los Pumas en San Juan y en La Plata van a estar presentes aquí en el programa. Y además, por supuesto, la reanudación del torneo argentino y la continuidad de los torneos de ascenso. Todo eso en Universo Deportivo. Por su paciencia, por su atención, muchísimas gracias y hasta siempre.